Buenas tardes, amigas, reciban todos un cordial saludo aquí en este espacio Jurídica Sandra Yaya. Bien, en el día de hoy vamos a estar contándoles a ustedes, porque algunos me lo han preguntado, cuáles fueron los acuerdos, la propuesta que hizo el gobierno a los transportadores para dar cancelación y término feliz al paro, que duró 4 días y que es histórico. Bueno, el primero de ellos es así. Dice esto. ¿Qué propone el gobierno? Primero, se planteará hacer una regulación obligatoria de los pagos que hagan las empresas intermediarias de carga a los camioneros para garantizar su aproximación a los fletes. 2. Se evalúa el uso de una plataforma pública intermediaria de carga para mejorar los ingresos del camionero. 3. Ministerio de Hacienda dispondrá recursos provenientes de Ecopetrol para el salto tecnológico de los camiones. 4. El cambio de camiones en la chatarrización se hará 1 por 1 para evitar el aumento excesivo de flota. 5. De las 3.000 empresas intermediarias de carga, se ha encontrado que más de 1.000 han explotado a los camioneros, separando abismalmente el precio del flete que cobran al generador de la carga, al precio que pagan al camionero que lleva la carga. Estas empresas serán investigadas por las superintendencias y la DIAN Colombia. Es decir, se van a ir a investigarlas directamente y revisar cómo está su cuadro de impuestos, y si se encuentra que algunas de estas empresas están generando lavado de activos, se les va a ir hondo a la cosa y hasta pérdida de el negocio que tengan en ese momento ahí. Entonces, así está. Por eso es que me pareció tan curioso el presidente cuando hizo la locución. Todos esperaban, curiosamente, todos esperaban que el presidente hablara de el problema del paro, pero no fue así. El presidente no habló del paro, sino habló de la cuestión del software ilícito de Pegaso. Entonces, eso fue lo que en cierta manera puso en alerta a los juristas para que inmediatamente empezaran a cancelar la cuestión del paro y empezaran ellos a mirar esa cuestión. Venga, ¿qué pasó acá? Entonces, pues así están las cuestiones, ¿no? Por acá tengo yo una nota muy curiosa. La voy a leer. Entonces dice así: crónica del día en que Petro levantó un paro sin referirse al paro y sin que nadie se dé cuenta. El pasado miércoles 4 de septiembre del año 2024, cuando estaba en auge el paro camionero y mientras los políticos de la extrema derecha y centro atizaban el fuego de los bloqueadores y mientras los medios arreciaban con sus noticias y generaban pánico con ruidos de desabastecimiento, el presidente poco a poco fue soltando la estrategia para levantar el paro de manera sutil y sin que en el momento alguien pudiera prever que al otro día los camioneros comenzarían a bajarse del paro y consecuentemente se debilitaría y con mínimas negociaciones terminaría. Pero ¿cuál fue la estrategia? Fueron 3 momentos claves. Veamos. El primero, el anuncio que negociaría con conductores y pequeños camioneros para que los costos de fletes básicamente se les mejore. Con esto, a ellos que los hacen asumir el costo del ACPM puedan tener más ingresos y pagar el ACPM a otro precio. También habló de jornadas laborales y prestaciones sociales para ellos obligatorios a cargo de la empresa. Aquí muchas empresas ya comenzaron a bajarse del paro sin exigir nada porque es más caro implementar estas medidas que pagar 1.900 adicionales de costo de ACPM. Pero ya era tarde. Los pequeños camioneros cambiaron totalmente su agenda y se acomodaron al ritmo del gobierno.
Dos, más tarde el presidente Petro anunció que el Ministerio de Trabajo y la DIAN deberían investigar relaciones laborales y pagos de impuestos irregulares en 3.000 empresas dedicadas al transporte. Aquí le sonó a Henry Cárdenas y empezó a decir, no, ya cancelamos esto. Ah, vea pues, aquí de nuevo le puso más presión a las empresas que bloqueaban y no a los conductores. Siguieron perdiendo fuerza y viendo cómo Petro les cogió la sartén por el mango y pasó a manejar a su ritmo el levantamiento del paro. Y tercero, ya al final, de manera imperceptible, cerró el día con la alocución presidencial en donde toda Colombia esperaba que hablara del paro y cuando inició a hablar le restó importancia y lanzó el discurso que vimos sobre la compra de software ilegal por parte de Duque. Aquí ya se iniciaron a bajar del paro los políticos de extrema derecha y algunos empresarios cercanos al uribismo, entre paréntesis, que seguramente recibieron llamadas para que lo hagan desde el mismo uribismo, dada la crisis de Pegasus, cierra paréntesis. El mismo Cárdenas afirmó y parafraseó, entre comillas, el paro debe acabar hoy como sea, ya hay negociaciones adelantadas, cierra comillas. Así de relajado posó un hombre que levantó un paro en 4 días y solo con el poder de los argumentos y la palabra y sin que nadie se diera cuenta que cada paso que daba no era falso, sino una forma de avanzar poco a poco en traer la normalidad al país. Sin duda, estamos frente al presidente más inteligente y sabio de los últimos tiempos en Colombia. Fuerza Petro. Entonces, ahí está. Y como tal, entonces, ¿qué quedó al final? El precio del diésel subirá gradualmente en 2 pagos. El primero es hoy, 7 de septiembre del 2024. Hoy avanza con 400 pesos en incremento. Y para el 1 de diciembre del 2024, los otros 400 pesos para un total de 800 pesos. Y se cerró con eso el año 2024 en materia de incremento de la CPM y punto final. Pero lo mejor de todo es que los camioneros finalmente lograron encontrar un poco más de justicia con el trabajo de ellos y el presidente hizo su pacto finalmente con ellos, de acuerdo al cumplimiento de estas normas de protección al pequeño camionero. Y eso fue el punto final. Muy brillante. Le hacen una pregunta al señor Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga. El presidente le dice esto: ¿por qué Henry Cárdenas, candidato uribista y jefe gremial de empresas intermediarias de carga, no propone subir el pago a los camioneros por tonelada de carga y establecer una diferencia pequeña con el flete que las empresas cobran a los generadores de carga? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué la lanzó? Porque en W Radio dijo así: Petro ha querido estigmatizar, pero el paro es del pueblo, presidente de Fedetranscarga. ¿Sí? Entonces, ahí está. Bien, y por otro lado, ya pasando a otro tema con respecto a lo del software Pegasus, el presidente Gustavo Petro dice: la Fiscalía inicia investigaciones en contra del gobierno Duque por chuzadas con el software Pegasus. Aquí está. Entonces, en este punto, yo ya lo había dicho en un anterior video, pero bueno, voy a volverlo a contar acá. Dice: la Fiscalía General de la Nación emprendió acciones investigativas para determinar eventuales responsabilidades penales en la adquisición y uso ilegal del software espía Pegasus por Conexidad. Las consolidadas, la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia han desarrollado la indagación en curso por presuntos seguimientos e interceptaciones ilícitas a las comunicaciones de magistrados y empleados de altas corporaciones de la justicia. Y eso también cala para ciertos periodistas que se favorecieron de información a través de ese Pegasus, que es decir, con la intervención de este software Pegasus, haciendo la interceptación, ¿no? Chuzadas, como la llamen, obtenían información y
se la pasaban a estos periodistas para luego estos periodistas empezar con su proceso de difamación, calumnia, desprestigio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién cree que caerá ahí y va a ser bastante fuerte? Pues la señora Vicky Dávila, porque de acuerdo a penalistas parece que de que se encuentren todas estas cosas, porque por ahí salió noticias Caracol a decir que no, que el pobre presidente estaba enfermo de la cabeza, que sabe qué le pasaría en ese momento, así dicen ellos, ¿no? Pero lo cierto es que la fiscal Luz Adriana Camargo, al establecer ya las investigaciones, detectará y llegará a los responsables. Entonces, los responsables aquí no son solamente los generales que estuvieron en ese proceso, no solamente será Duque, no, también son periodistas que estuvieron en eso, porque el hecho de que los periodistas hayan recibido información proveniente de lo que arroja Pegasus, ya eso es un delito, un total delito, como lo ha afirmado el presidente de la República, Gustavo Petro, y ahora más preocupante porque le han retirado el fuero, y pues obviamente todos tenemos conocimiento del Consejo Electoral, es administrativo, no es judicial, y se lo han quitado. Eso también es gravísimo y pues esperamos que los abogados del presidente pues actúen rápidamente, porque tampoco él puede estar así. Entonces, tremendo, eso está pasando en este momento. Bueno, y mirando otro punto también tremendo, nos llega esta noticia de Cuestión Pública que es delicada, relacionada con María Fernanda Cabal. Esta dice así: la mercenaria digital de Colombia se llama María Fernanda Cabal y quiere ser presidenta, ¿no? Dice aquí puntualmente, 5 de septiembre del 2024. Al mejor estilo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el marketing de la senadora recurre al uso de mercenarios digitales y desinformación como herramientas políticas. Lo hace a través del portal periodístico APN Noticias y de la ONG Escuela Libertad, en la que difunden información engañosa de cara a las elecciones del 2026. Esto es bueno que los colombianos lo sepan y se den cuenta cómo la señora está jugando, aparte de que ya la hemos visto cómo se acompaña de criminales. Pues no es tampoco raro lo que ella genera en acciones que también son delictivas, pero que lastimosamente en Colombia, por las fallas tan grandes que tiene la parte judicial, no llega la justicia a ella, no llega la justicia a Vicky Dávila, no llega la justicia al señor Álvaro Uribe Vélez. Bueno, en fin, a varios no les llega la justicia, por lo que está mal, digamos, como mal diseñada, o porque con tantas reformas que hicieron, ¿se acuerdan? Con las tantas reformas que hicieron en la Constitución Política de Colombia, en estos gobiernos, pues se tiraron completamente la justicia en Colombia y hoy por hoy goza toda esta gente de impunidad y pueden hacer lo que se les dé la mugre gana, y el pueblo lo único que tendrá que hacer es mirar las noticias, leer y escuchar, pero de ahí para allá no hay fuerza para que se ejerza una justicia. Lamentablemente se ve así, pero yo pienso que aquí debería de entrometerse un tanto la justicia que emana de la Corte Penal Internacional y pues por ahí agudizar la cosa, pues para esta clase de políticos que son extremadamente peligrosos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entre comillas, debemos jugar bajo nuestras propias reglas, tener medios de comunicación y exponer las verdaderas intenciones de nuestros oponentes. Cierra entre comillas. Con estas palabras, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, instó a la ultraderecha europea a combatir a la izquierda el 20 de mayo del 2022 durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, CEPAC, realizada en Budapest. María Fernanda Cabal, que recientemente anunció su candidatura presidencial, y su esposo José Félix Laforio parecen haber captado perfectamente el mensaje 2 meses después de aquel discurso y tras la victoria de Gustavo Petro en las urnas. Se fundó en Bogotá la agencia periodística de noticias APN Noticias,
Esta plataforma, además de difundir contenido engañoso y amplificar los mensajes de Cabal, publicó en Meta, antes Facebook, a una veintena de candidatos en las elecciones regionales del 2023, aportes que no aparecen registrados en la campaña de 9 aspirantes que resultaron elegidos. Por ejemplo, esta parte sería interesante que el Consejo Electoral la revisara, pero claro, están muy ocupados mirando a ver cómo le quitan, cómo le andan dañando la vida al presidente Gustavo Petro, ya le quitaron el fuero. Entonces andan muy ocupados mirando a ver cómo lo hacen caer, cómo generan el golpe de Estado. Mientras tanto, sale del rango de investigación lo que tendrían como tarea que hacer, que sería revisar los aportes que no aparecen registrados en la campaña de 9 aspirantes que resultaron elegidos. Tremendo, ¿no? Eso sí lo tenemos que poner en conocimiento a los colombianos para que se den cuenta cómo es que el Consejo Electoral funciona. ¿Cómo es que estos funcionan? Según el acta de constitución, entre sus fundadores figura Luisa Fernanda Gómez y Ana Milena Zambrano, nombres que podrían pasar desapercibidos, pero que son relevantes por integrar la Unidad de Trabajo Legislativo UTL de la senadora en mayo del 2024. El documento también incluye a 2 experiodistas de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, dirigida desde hace 20 años por la FAURIET y cuyos miembros han sido señalados de financiar y colaborar con el paramilitarismo. ¿Cómo la ven? En alianza con el Institute for War and Peace Reporting, IWPR, Cuestión Pública analizó 446 artículos del APN Noticias Públicas entre el 20 de marzo y el 20 de junio del 2024, a través de la creación de una base de datos que examinó titulares, LEDs y imágenes de sus publicaciones. Se identificó que el 92% de su contenido se enfoca en la oposición a la izquierda, defender al gremio ganadero y promover el concepto de seguridad democrática, o sea, entre comillas, falsos positivos, principios políticos que cobija su partido, el Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Con la desinformación como una de sus herramientas, este autoproclamado medio de comunicación posiciona a la senadora como una fuerza opositora al gobierno nacional, una agenda que María Fernanda Cabal también impulsa desde el Congreso. Confunde y reinarás a cabalidad, dice así. APN Noticias funciona como el punto de partida de un circuito de información falsa o engañosa utilizado por la senadora, que responde a su agenda política. Según Rastreo Cuestión Política, la plataforma cubre temas de coyuntura sin mostrar a simple vista irregularidades en su tratamiento. Sin embargo, la responsabilidad por la desinformación no recae solamente en la agencia de noticias, sino también en la senadora, quien difunde estos contenidos desde su cuenta personal de X. De manera posterior, la agencia los retoma y amplifica. Así ocurrió el 13 de junio del 2024, cuando María Fernanda Cabal difundió información engañosa desde X, afirmando que la reforma pensional expropiaría los ahorros de los colombianos. Esto pese a que el medio de verificación Colombia Check ya había desmentido esa afirmación, aclarando que, entre comillas, no hay nada en la reforma que constituya esa figura de expropiación, cierra comillas. En el recabo de la información, Cuestión Pública detectó que días después APN Noticias replicó las declaraciones de la senadora a través de un artículo que calificó la reforma como peligrosa para los jóvenes, entre comillas, a partir de los argumentos de expropiación de la campaña No con mi ahorro. La mentira no se detuvo ahí. Una semana después, la Fundación Escuela Libertad publicó un video en su cuenta de X en la que Juana Isabela Amel, otra asistente senatorial de Cabal, afirma que, entre comillas, el gobierno se aprovecha de la ingenuidad de los colombianos para quitarle su pensión. Cierra comillas. ¿Qué tal? Amel señaló a este medio que no recibe, entre comillas, contribución económica, cierra comillas, por su participación en dicha ONG. El término expropiación juega un papel crucial en el contexto de la desinformación.
Este mecanismo está conectado con José Félix Lafourier, quien creó Escuela Libertad, un centro de pensamiento que ha difundido desinformación sobre el gobierno y las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, de las que hace parte como miembro negociador de Petro. Una estrategia similar a la empleada por el partido español Vox, con el que Cabal y el Centro Democrático tienen vínculos cercanos. ¿Cuál? Crear fundaciones como Disenso, en el caso de Vox, desde la cual deslegitima gobiernos de izquierda mediante información falsa. La campaña No con mi ahorro, amplificada por las plataformas de la senadora, culminó en una demanda contra el proyecto ante la Corte Constitucional presentada por Jerome Sanabria, vocera de dicho movimiento. Según Sanabria, se trata de, entre comillas, un movimiento digital que surgió a raíz de la reforma, cierra comillas, y cuyo argumento es que, abre comillas, es una expropiación al ahorro, cierra comillas. En respuesta a Cuestión Pública, Sanabria señaló que, abre comillas, los argumentos utilizados por este medio de verificación Colombia Check para intentar desmentir nuestra campaña son paradójicamente argumentos falaces, cierra comillas. Ve respuesta completa. Bueno. El término expropiación juega un papel crucial en el contexto de la desinformación, ya que es un miedo que aparentemente genera un alto impacto por temas geopolíticos relacionados con Venezuela y el chavismo. Durante la campaña presidencial del 2018, Gustavo Petro firmó de mármol que no iba a expropiar si era elegido. Otro ejemplo de la participación de APN Noticias en el circuito de desinformación surgió con la campaña Petro Derrochador, donde los trinos de María Fernanda Cabal cuestionan los supuestos excesos en viajes y gastos de Gustavo Petro. Esta interacción ilustra cómo se utiliza la información engañosa como herramienta política, además de difundirla como artículo periodístico. Ahí están los tweets. Desde su creación, APN Noticias ha publicado 375 artículos que incluyen la opinión de la senadora María Fernanda Cabal y 529 en las que aparece nombrado José Félix Lafourier, muchos de los cuales abordan la supuesta vertiente socialista del gobierno al intentar verificar esta información. Cuestión Pública observa que la estrategia de disfrazar opiniones como noticias diluye la posibilidad de una verificación clara, porque sumerge los hechos en el terreno pantanoso de la opinión dentro de un formato noticioso, lo que hace que estas publicaciones sean difíciles de comprobar. Por un lado, la agencia desinforma y por el otro opina en contra del presidente Petro y a favor de la senadora Cabal y su esposo. Aunque se vende como un medio transparente y con equilibrio informativo, no aplica esos principios de sus publicaciones. APN Noticias aseguró a este medio que no tiene, entre comillas, ningún vínculo, cierra comillas, con la Fundación Escuela Libertad. 4 días antes de la publicación de Petro Derrochador, la senadora protagonizó el lanzamiento del ensayo La democracia en peligro en el Hotel Marriott de Santa Marta. El evento fue promovido por APN Noticias y moderado por su representante legal, Lina María Peña. Dicho acto fue emitido en el canal de YouTube Soy Cabal TV con videos producidos por la Fundación Escuela Libertad. La agencia de noticias también funciona para instalar a Cabal. Directamente como precandidata presidencial de su partido, anunció que hizo a través de sus redes sociales el pasado 29 de agosto. Cuestión Pública consultó a 3 magistrados del Consejo Nacional Electoral para entender si la senadora habría incurrido en una campaña anticipada. Uno de ellos, que pidió reserva, señaló que como aún no existe candidatos presidenciales, entre comillas, ¿por qué aún no se inicia la inscripción de candidatos? Cierra comillas. No se podría hablar de propaganda anticipada. APN se convierte entonces en una herramienta electoral con la que Cabal crea de facto un espacio de prensa propio, además de su cuenta personal en X. De esta manera, el circuito fluye desde APN Noticias hasta la Fundación Escuela Libertad, dando legitimidad a las declaraciones de la senadora y a su espacio de prensa. Ambas fundaciones, en una respuesta calcada, señalaron que cuentan con una línea editorial propia. Libertad para desinformar. Entre las 3 temáticas que María Fernanda Cabal ha promovido como congresista, la oposición a la izquierda, defender al gremio ganadero y promover el concepto de seguridad democrática,
Esta alianza destaca otros 6 casos en los que APN Noticias mezcló hechos verídicos con información engañosa. Cada uno fue evaluado mediante la búsqueda de las fuentes originales, el contraste de datos y la revisión en medios especializados en verificación de hechos fact-checking. Esta alianza consultó a Mario Morales, director del Observatorio de Medios de la Universidad Javeriana, para entender el mecanismo de difusión de contenido falso. Cierra comillas. Perdón, abre comillas. La extrema derecha encontró que la desinformación tenía de réditos políticos, busca exacerbar las emociones a través de la estimulación del miedo y de la rabia. En el último periodo su misión ha sido desacreditar cualquier alcance del gobierno Petro. Cierra comillas. Entonces, la principal temática abordada por APN Noticias en la gestión del gobierno nacional entre el 20 de marzo y el 20 de junio del 2024 en un contexto de desaprobación del 62% según la encuesta de Inbamer. Ya habíamos conocido que Inbamer es parte de los uribistas, ¿no? La agencia dedicó 238 contenidos a criticar la administración de Petro y las reformas que impulsaba utilizando verbos y adjetivos con connotaciones negativas. Son muy buenos, pero para deslegitimizar. Durante estos 3 meses, el portal mencionó a Petro en 99 titulares con adjetivos y verbos negativos como Petro estigmatiza la protesta y desprecia la voz del pueblo en las calles. Pero como tal, eso a los colombianos que votamos por Gustavo Petro, eso no nos resbala prácticamente porque nosotros conocemos nuestro presidente y sabemos lo inteligente que él es y cómo él trabaja y cómo sus estrategias son para solucionar los problemas del pueblo. En contraste, la senadora fue destacada en 73 menciones como cabal 2 puntos, la principal opositora de Petro y su posible camino hacia la presidencia en el 2026, con el objetivo de posicionarla en la agenda informativa. Hasta aquí yo me he enterado por ahí que parece que la va a barrer es Vicky Dávila, porque parece ser que el señor Álvaro Uribe Vélez como que tiene una jugadita por ahí que está por verse, pero parece que va a mover, o sea, va a desechar a Cabal y le va a dar impulso a Vicky Dávila. Tremendo, entre ellos mismos se destruyen. El texto dice, sacudir las mentes de los hipnotizados por la izquierdopatía. La desinformación difundida por Cabal no se limita a este gobierno. En el 2016, durante la administración de Juan Manuel Santos, 2010-2018, la entonces representante a la Cámara insinuó en medios que de ganar el sí en el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz con la FARC, el gobierno recortaría el 7% de las pensiones para financiar los fondos de paz, algo que no estaba en el acuerdo final. Ese año, el Consejo de Estado confirmó que se utilizaron mentiras para impulsar la campaña del no, que terminó imponiéndose en las urnas ante la consulta nacional sin ningún efecto vinculante en la aplicación de los acuerdos. O sea que de aquí vamos mirando que todo fue articulado por esta señora. Tremendo. Además, Cabal ha adoptado una postura negacionista del cambio climático al estilo de Donald Trump y los Bolsonaro en Brasil, con quienes ha compartido escenarios en diversos foros de ultraderecha como la CEPAC. En lo que va de 2024, la senadora asistió a 4 de estos encuentros como parte de una comisión oficial del Congreso en Estados Unidos, Ecuador y Hungría. Cuestión Pública estableció que durante su participación en estos eventos auspiciados por la ultraderecha, la senadora continuó recibiendo su sueldo como congresista. Vaya pues, no va a las sesiones, recibe el dinero, viaja por el país haciendo negación, pero todo está muy bien, tremendo. 20 días fuera de sus labores legislativas en el Congreso representaron el pago de su salario sin alteraciones por ausencia. Esas son las cosas que uno dice, ¿por qué esto se ve acá en Colombia? Pero se ve. Mitad, entre comillas, agencia de noticias, mitad aportante de campañas. Pese a ser una fundación, entre comillas, sin ánimo de lucro y con naturaleza informativa, cierra comillas, APN,
invirtió al menos 3 millones de pesos en publicidad en Meta, antes Facebook, para promover a 20 candidatos durante las elecciones regionales de octubre del 2023 mediante el llamado directo al voto de los sufragantes. Este 29 de octubre recuperamos el norte con el general Jorge Mora, candidato a la gobernación de Norte de Santander, y vives en la localidad de Chapinero. Aquí te dejamos el paso a paso de votar por Nicolás Goyeneche, candidato a edil de esta localidad. Fueron algunos de los llamados a votar por los candidatos. 9 resultaron elegidos, sin embargo, ninguno de ellos registró a dicha agencia como aportante de campaña en el aplicativo de Cuentas Claras, de acuerdo con la normativa del Consejo Nacional Electoral CNE. El uso de redes sociales con fines electorales debe ser reportado como propaganda política. Una vez consultados, los concejales Daniel Briceño, por Bogotá, José Alfredo Ordóñez, por Santa Marta, Andrés Felipe Rodríguez, por Medellín, negaron conocer o recibir dicha publicidad de la agencia o a través de terceros. Como siempre, después de que ya esto, entonces niegan todo como si no hubiera pasado nada, porque siguen pensando que los colombianos somos tontos. En una primera llamada, Juan Antonio Escobar, edil de Cali, le dijo a este medio que, entre comillas, APN Noticias fue contratada a través de un tercero. Pudo haber sido por parte de María Fernanda Cabal. La senadora me dio su apoyo en la candidatura y detrás de la senadora todo su esquema, todo su personal, todos sus funcionarios y personas que la rodeaban. No te puedo asegurar qué persona fue. En una segunda comunicación con este medio, el edil Escobar dijo que su contadora no le permitía pronunciarse sin una citación del CNE. Lo mismo respondió Samuel Rincón, también edil de Cali, respecto a su abogado. La agencia de noticias está estrechamente relacionada con la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN. Por su parte, la concejal de Manizales, María Constanza Montoya, dijo conocer a la agencia, pero pidió tiempo para consultar a su equipo de campaña sobre el aporte. Sergio Garzón, diputado de Cundinamarca, aseguró que la publicidad fue gestionada de manera independiente por un tercero sin mi conocimiento previo. Esta alianza también buscó a Carlos Betancur, edil de Bogotá, y Andrés Escobar, concejal de Cali, que contaba con el visto bueno de Cabal y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al cierre de esta investigación no obtuvimos respuesta. Respecto a la vinculación de Ana Milena Zambrano y Luisa Fernanda Gómez, asesoras senatoriales de Cabal, en la publicidad electoral a través de la agencia, esta alianza consultó a la organización Transparencia por Colombia, que señaló que, entre comillas, está prohibido que los funcionarios públicos financien campañas, pero esta prohibición no recae automáticamente en un asesor. Por eso es necesario saber exactamente qué vínculo contractual tienen con el Senado. En este caso, sería el Consejo Nacional Electoral quien debe establecer si ambas asesoras estarían inhabilitadas para generar ese aporte a través de su fundación. En respuesta enviada a este medio, APN Noticias aseguró que, entre comillas, no publicitó candidatos. La publicidad que se efectuó corresponde a la propia para generar alcance y ganar seguidores, que para nosotros como medio de comunicación con editorial política nos aporta interacciones y posicionamiento regional, cierra comillas. Además señaló que, abre comillas, no hizo aportes a los candidatos, lo que hizo fue publicitar los contenidos para generar alcance, cierra comillas. Cuestión Pública también identificó desinformación en las piezas publicitarias difundidas por APN Noticias. Ese fue el caso de Raúl Guzmán, candidato a edil de la localidad de Engativá, en Bogotá, que no resultó elegido y que para buscar votos argumentó que, entre comillas, el gobierno Petro es un gobierno no legal, es un gobierno que realmente fue escogido con compra de votos. Son esos los motivos por los que invito a los colombianos en las diferentes regiones a apoyar a los candidatos del Centro Democrático a tener gobiernos locales legítimos. Cierra comillas. Imagínate, eso es lo que dice el señor Raúl Guzmán, que el presidente de la República, Gustavo Petro, compró votos, cuando eso es falso. Pero ya sabemos que APN Noticias es más falsa que la misma revista Semana. En fin.
Gustavo Petro ganó la presidencia en el 2022 con aproximadamente 8 millones de votos. Falso porque fueron mucho más, fueron 11 millones. Según la registraduría, aunque el mismo presidente para entonces retuiteó una noticia falsa o engañosa que decía que hubo fraude en las elecciones presidenciales. La registraduría lo desmintió. En la actualidad el CNE y la Fiscalía investigan la campaña presidencial de Petro por presunta financiación ilegal a raíz del testimonio de su hijo Nicolás Petro mediante él y su participación podría haber ingresado dinero del narcotráfico a dicha campaña. Sin embargo, a la fecha ninguna entidad ha establecido que fuera elegido por compra de votos. Es decir, vamos a hablar más directamente y lo hemos dicho ya varias veces. El Consejo Electoral es administrativo, no es judicial. El que puede ejercer un poder para sacarlo del cargo como presidente es un juez penal, no el Consejo Electoral siendo administrativo. Entonces, lamentablemente, pues están armados de personas que tristemente no tienen el conocimiento completo, pero sí están cometiendo errores muy serios que más adelante van a repercutir en cada uno de ellos y serán llamados a la justicia para responder. Un medio cabalístico de desinformación. APN Noticias se presenta como un medio comprometido con la transparencia, credibilidad, calidad, balance y equilibrio informativo. Sin embargo, en su página web y redes sociales no se encuentran detalles sobre sus directivos o colaboradores, su fuente de financiación, ni sobre los vínculos directos de sus fundadores como María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Lafaurie. En respuesta a este medio, APN dijo que, con comillas, es una fundación sin ánimo de lucro financiada con recursos propios, cierra comillas. Eso estaría por verse. Y ya, mirando acá que no aparecen los nombres de ellos, pues es obvio, ellos ocultan sus acciones ilegales porque ellos mejor que nadie lo saben y saben que eso en el futuro se les puede voltear la hoja y pueden llegar las autoridades a ellos para judicializarlos. Así está la cosa. La agencia de noticias está estrechamente relacionada con la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN, una organización que agrupa al sector ganadero conservador y de élite, alineado con la derecha del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, Lafaurie negó a este medio cualquier relación con dicha agencia. Señaló frente a la pregunta de este medio sobre la desinformación detectada en el portal que eran subjetivas y carentes de respeto, entre comillas, y agregó, otra vez entre comillas, yo respondo por el contenido de mis columnas, cierra comillas. No hayan cómo tapar la cosa, o sea, hacen actos delictivos, pero después quieren mostrarle a la gente que ellos no están quebrando la losa, pero la están rompiendo toda. El presidente de FEDEGAN, además de ser columnista de APN Noticias, forma parte de la Junta Directiva de Escuela Libertad, entidad que le negó a este medio la información sobre su fuente de financiación. Dicha fundación cambió de representante legal en marzo del 2024, pasando de Juan José Lafaurie, hijo de la pareja, a Ana Milena Zambrano, asistente senatorial de Cabal para mayo de este año y cofundadora de APN. Zambrano señaló a Cuestión Pública que no es miembro actual de la UTL de la senadora Cabal. Mientras mis labores fueron legales y constitucionales, cerramos entre comillas. Además agregó que no tuvo ni tiene labores con APN. Lo mismo señaló Luis Fernanda Gómez Grisales, que añadió que no recibe retribución económica de dicha agencia. Otros cofundadores incluyen a Lina María Peña, directora del medio digital El Artículo, donde Lafaurie también es columnista, Fausto Mauricio Manrique, periodista de FEDEGAN en el 2019, y Luis Humberto Caballero es periodista y ex asesor de FEDEGAN. Tras ser consultada, Peña, representante legal del portal, explicó que su labor correspondiente al ejercicio del periodismo, por lo cual no recibió retribución económica. Señaló que no tiene ningún vínculo contractual con Lafaurie y que Escuela Libertad, entre comillas, publica contenidos de la suscrita APN sin recibir retribución alguna por ello. Yo creo que todo eso es falso porque nadie trabaja, y más ellos, ¿quién de ellos va a trabajar gratis?
¿Quién de ellos trabaja gratis? Ninguno de ellos trabaja gratis. Otra cosa es que ocultan las cosas para que los medios de comunicación no los pillen en lo que están haciendo, pero pronto las cosas se sabrán. Pronto las cosas se sabrán. Los ideales del sector ganadero se ven reflejados en las publicaciones de APN Noticias, que entre marzo y junio de 2024 dedicó 56 publicaciones a destacar la gestión de la federación y su presidente con titulares como: la audaz propuesta de la FAURIEP, a la misma de agricultura para mejorar la situación de los ganaderos productores de leche. Dentro de esa línea editorial también se encuentran publicaciones como, entre comillas, la sola idea de crear los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz activó en Tolima un plan de choque contra inseguridad rural, cierra comillas. Estos frentes son agrupaciones de ganaderos y campesinos armados con la fuerza pública para brindar seguridad privada a sus propiedades, un experimento ya probado en Colombia que derivó en el auge del paramilitarismo. Este sector, que representa a Fedegan y que promociona APN Noticias, se opone a la restitución de tierras para campesinos desplazados por el conflicto armado, alegando haberlas adquirido como terceros de buena fe. Tremendo. A mediados del 2022 convergieron dos plataformas que se han convertido en los brazos de desinformación de Cabal y su esposo Félix Lafaurier. Durante su primera etapa en el Congreso 2014-2018, Cabal intentó derogar la ley de restitución de tierras, que buscaba reparar a miles de campesinos víctimas de la violencia. Desde el 2017 participó en el debate público del caso de Las Pavas, una hacienda de 3.000 hectáreas de baldíos de la nación en el sur de Bolívar, disputada entre 123 familias de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires y la empresa Aportes San Isidro, que aportó 10 millones a su campaña del Congreso en el 2018. En el marco jurídico colombiano, los fundadores públicos no están impedidos para crear o conformar empresas privadas o fundaciones. Esto también aplica para los asesores políticos de Cabal. Algunos operan en APN Noticias y Escuela Libertad. Para Omar Rincón, docente de la Universidad de los Andes y experto en comunicación política, entre comillas, lo más problemático de APN Noticias, democráticamente y en libertad de expresión, es su valor de transparencia, pues en ninguna parte se anuncia que es un medio cabalístico ni de desinformación. Periodismo ético significa diversidad y pluralidad de fuentes y no las hay. Datos no los hay. Contexto no lo hay. Cierra comillas. De blogger a directora de medios tras bambalinas. La estrategia de difusión de María Fernanda Cabal ha revolucionado desde agosto del 2011. Su principal canal ha sido Twitter, ahora conocido como X, donde suma 652.000 seguidores. Durante su primer periodo en el Congreso como representante de la Cámara 2014-2018, usó un blog en el que publicaba de manera regular y compartía sus publicaciones a través de WhatsApp con sus contactos. Las estrategias cambió en su segundo periodo 2018-2022 como senadora al estrechar lazos con líderes internacionales de extrema derecha como Santiago Abascal, líder de Voz. En julio del 2020, precisamente este partido creó la Fundación Disenso, reconocida por deslegitimar las elecciones en España y América Latina. Un año después, José Félix Lafaurier y varios miembros de Fedegan fundaron la Escuela Libertad. 4 meses antes, Cabal y Santiago Abascal, presidente de Voz, publicaron una foto juntos en X, antes Twitter. En octubre del 2021 surgió en redes sociales Jóvenes Cabal, un movimiento creado para apoyar a la senadora en las elecciones legislativas de marzo del 2022, en las que obtuvo 196.000 votos. En este colectivo genera contenido 3 miembros de Escuela Libertad, el comunicador social Juan Alberto Oviedo y los abogados de Mar Córdoba y Nicolás Goyeneche, asesor y ex asesor jurídico de Cabal, respectivamente. Los dos últimos señalaron a este medio que su rol en la Fundación Escuela Libertad es de colaboradores, entre comillas, y que no reciben compensación económica por ello. Ambos aseguraron desconocer de dónde proviene la financiación de dicha ONG.
A mediados del 2022, durante las elecciones presidenciales en Colombia, convergieron dos plataformas que se han convertido en los brazos de desinformación de Cabal y su esposo José Félix Lafauria, APN Noticias y Escuela Libertad, que lanzaron en redes sociales a partir del uso de X, Instagram, Facebook y TikTok. Junto a Jóvenes Cabal suman 59.930 seguidores. La campaña de desinformación se alinea con los postulados de los foros de ultraderecha a los que Cabal asiste con frecuencia, con el objetivo de posicionarla como la próxima presidenta de Colombia. Cuestión Pública solicitó al Senado, vía derecho de petición, el registro de permisos gestionados para viajar al exterior y ausentarse de sus funciones como senadora entre agosto del 2023 y abril del 2024. Tramitó 12 permisos equivalentes a 2 meses de ausencia, la mitad de ellos para asistir a foros y eventos auspiciados por la derecha como la CEPAC y la cumbre de la Iberosfera. O sea, la señora no asiste al Congreso, solamente asiste al Congreso, pero para hablar mal de Petro y bloquear las reformas e impedir que algo bueno surja para el pueblo. Para eso sí está lista, pero de resto, la señora ni fu ni fa. Pero sí está recibiendo del salario, que eso es lo que los colombianos nos quedamos pensando. Hombre, esta gente recibe un salario descomunal y no trabajan y se dedican a hacer campañas con sus cosas. ¿Cómo es eso? Nosotros los colombianos le estamos pagando a la señora, pero la señora no está trabajando para el pueblo, sino para el bien de ella. Tremendo. Hace 6 años, en una transmisión radial del programa de ultraderecha La Hora de la Verdad, ese era de Londoño, Cabal afirmó, entre comillas, los medios de comunicación son los grandes responsables de la desinformación y creación de falsas premisas. Ella lo está diciendo hoy, vea. Son los responsables de la desinformación. Por algo sería que el presidente Gustavo Petro dijo, es que estos canales lo que hacen es idiotizar a la gente, la desinforman. Es como un lavado de cerebro. Por eso es importante que hoy por hoy las personas estén más enfocadas en escuchar las noticias de los canales alternativos, para que pues obviamente ante todas las cosas se puedan enterar muy bien de lo que está pasando. Es importantísimo que nos estemos permanentemente enterando de todo lo que está pasando aquí. Una declaración que hoy resulta una paradoja. Esta alianza contactó a la senadora para consultarle sobre su relación con APN Noticias y Escuela Libertad. De contestar, su respuesta será agregada. Punto final, y eso es todo lo que dice esta interesante columna periodística de Cuestión Pública sobre la senadora María Fernanda Cabal. ¿Qué titular le podemos colocar a esto? Ya vamos mirando qué le vamos a poner como titular a esta señora. En fin, bueno, terminamos aquí con este video y quedamos agradecidos con los comentarios que ustedes puedan hacer. De hecho, ya aquí con esto queda desvelado y la total intención de la senadora María Fernanda Cabal, cómo va en función al gobierno de cambio. Ella juega un papel en la prensa para netamente desprestigiar el gobierno colombiano. También juega otro papel importante para buscar personajes como el señor Luis Felipe Valenzuela Moreno para que amenace de muerte al presidente en redes sociales de manera abierta. Esperamos que la fiscalía anote y respectivamente hagan la investigación como debe de ser, porque estas cosas no pueden así estar pasando. Que también se revise en el Congreso por qué esta señora 2 meses se ausenta y sin embargo cobra el salario como si nada. No legisla ni nada. ¿Eso es normal? ¿Eso es normal? Que la señora le robe al pueblo, ¿es normal? Que la señora cobre su salario y el pueblo tiene que pagar por alguien que no está trabajando en ningún momento para el pueblo y que toda su acción está concentrada
en esta Fundación APN Noticias y en la tal Escuela Libertad para fomentar desprestigio y desinformación del gobierno de cambio. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.